escalado de reactores de una sola fase fluida. Los reactores de una sola fase, tanto discontinuos como continuos tubulares y continuos perfectamente agitados, presentan las menores dificultades teóricas para el escalado. En ellos no hay que considerar normalmente los problemas de transferencia de masa, sino solamente los cinéticos y los de transferencia de calor. Aunque en los casos de elevadas velocidades de reacción, el mezclado de los reactivos puede complicar el escalado. Bien, los reactores discontinuos. El escalado de los reactores discontinuos, en la mayoría de los casos, se lleva a cabo multiplicando el volumen de reacción por el factor de escala y no requiere el empleo de plantas piloto, aunque la transferencia de calor puede ser importante en ocasiones. En esos casos hay que adecuar la capacidad de transferencia de calor del reactor escalado para que sea capaz de asimilar el calor producido por la reacción. Cuando las reacciones son extremadamente exotérmicas, como en el caso de la polimerización, una insuficiencia en el área de intercambio de calor puede causar inestabilidad o incluso explosión, por lo cual para esos casos los datos termocinéticos deben de ser calculados con precisión en las etapas de laboratorio y banco, siendo recomendables para ello el uso de reactores calorimétricos automáticos como el RC1 de la firma Mettler. En todos los casos, aun en las reacciones más moderadas, es requisito previo conocer suficientemente los datos cinéticos y termodinámicos de las reacciones involucradas y en especial los datos térmicos para poder escalar adecuadamente la transferencia de calor. Los reactores continuos tubulares. Los problemas de escalado en este tipo de reactores son causados también por los fenómenos térmicos, con relación a la transferencia de calor que ocurre a través de la pared del tubo. En lo referente al interior de los tubos, se debe establecer que exista el mismo patrón de flujo, con preferencia turbulento, en la planta piloto y en el prototipo. La transferencia de calor hacia el exterior, por su parte, es a veces necesario modificarla durante el escalado, siendo un buen ejemplo de esto los hornos para el craqueo con vapor. En los experimentos a pequeña escala se utilizan normalmente hornos eléctricos, mientras que en los hornos industriales se emplean quemadores, los cuales realizan la transferencia de calor fundamentalmente por radiación. Esta transposición se puede realizar sobre la base de los conocimientos modernos de transferencia de calor, y solamente si es posible predecir las interacciones entre la temperatura y los cambios químicos en el sistema dentro del reactor tubular. Para ello es esencial contar con un modelo cinético del sistema de reacción, aunque sea de una forma simplificada. En la práctica, los fabricantes de hornos tratan de obtener la mayor transmisión de calor por unidad de área, que sea compatible con la resistencia mecánica de los materiales utilizados, lo que está normalmente en el orden de las 65.000 kilocalorías por hora, para poder mantener el tiempo de residencia dentro del tubo, tan corto como sea posible, y obtener una temperatura correcta en el fluido de reacción a su salida del reactor, de 820 a 880 grados centígrados. Reactor continuo perfectamente agitado. Este tipo de reactor se usa principalmente para las reacciones en fase líquida, y su escalado conlleva muy frecuentemente la transposición de los experimentos a pequeña escala, realizados de forma discontinua, a reactores discontinuos de una sola etapa o de varias etapas agitadas en serie. Esta transposición es relativamente simple si se puede obtener un modelo del sistema de la reacción durante los experimentos a pequeña escala. Como ejemplo, podemos considerar el proceso de dimerización de olefinas, desarrollado por el Instituto Francés de Petróleo, en el cual las reacciones ocurren en presencia de un catalizador de tipo homogéneo, confeccionado a partir de un compuesto de níquel, un compuesto de coordinación y un haluro de alquil-aluminio, manteniéndose todos en una fase líquida, homogénea. Este proceso puede ser explotado en dos variantes, iniciando con propileno para producir primero hexenos y adicionar estos a la gasolina, o iniciando con propileno y butenos para producir hectenos y octenos, y emplear los mismos a la oxosíntesis para la producción de alcoholes. Para el desarrollo del proceso se partió de un modelo del sistema de reacciones desarrollado a partir de los resultados de los experimentos de laboratorio, con un reactor discontinuo, el cual fue la base para el escalado de las dos variantes de tipos de reactor seleccionadas para la unidad industrial. Un reactor perfectamente agitado como etapa única,
para la producción de hexenos y varias etapas en serie para la producción de hectenos y octenos. En este caso fue necesaria la construcción de una pequeña planta piloto, aunque su objetivo no fue resolver los problemas de escalado propiamente dichos, sino evaluar consideraciones con respecto al catalizador, como son remoción del catalizador a la salida del reactor, riesgos de depósitos de material catalítico en las paredes, que pueden afectar la transferencia de calor a través de las mismas, y el efecto de las impurezas de la alimentación en la actividad del catalizador. La planta piloto sirvió también para producir muestras para pruebas. Escalados de reactores de dos fases fluidas. Se consideran dos tipos diferentes de sistemas de reacción en dos fases fluidas, una simple pero muy rápida y otra compleja pero de moderada velocidad de reacción. La reacción simple pero muy rápida. Este tipo de reacciones se tipifica con el proceso Claus, en el cual ocurre la siguiente reacción. 2 sulfuro de hidrógeno más dióxido de azufre produce 3 azufre y agua. Como ejemplo, se tiene el desarrollo del proceso Claus por 1500 para el lavado de los gases efluentes de una unidad Claus convencional, en el cual se empleó el principio de realizar la reacción a baja temperatura en un solvente con un catalizador disuelto. En este caso, tanto la transferencia de gas líquido de sulfuro de hidrógeno y el dióxido de azufre como la reacción entre ellos ocurre en la fase líquida. Los experimentos del laboratorio Ivanco mostraron que bajo esas condiciones la reacción podía considerarse muy rápida, de acuerdo con lo definido en la teoría de transferencia de masa en presencia de reacciones químicas. Y sobre esa base se construyó un modelo matemático. La utilización del modelo llevó a la conclusión que los parámetros claves para el escalado eran el área interfacial entre las fases líquidas y gaseosas, y por ello se seleccionó una columna empacada a contracorriente, de forma de minimizar la pérdida de presión en el gas al ser limpiado. Se construyó una pequeña unidad piloto con una columna de 10 centímetros de diámetro interior y un mock-up de 60 centímetros de diámetro. El mock-up no es más que un modelo estructural a escala completa. Con el mock-up se obtuvieron las correlaciones entre las áreas interfaciales y los flujos de gas y líquido, utilizando el método de oxidación de sulfito de sodio, y se ensayaron distintos tipos de empaquetaduras. La planta piloto sirvió para resolver problemas relacionados con las corridas largas, tales como deterioro del solvente, desactivación del catalizador, efectos de impurezas en la alimentación y resistencia a la corrosión de los materiales de construcción. Para la construcción de la primera unidad industrial se tuvieron en cuenta los datos combinados de laboratorio, planta piloto y mock-up, así como los resultados de un modelo matemático de tipo fenomenológico. La primera unidad construida tuvo un diámetro de 6 centímetros y después de ella se han construido otras 20 unidades más, algunas de ellas de 10 metros de diámetro. Bien, ahora vamos a hablar de la reacción compleja de velocidad moderada. Un ejemplo de reacciones de este tipo es la oxidación del ciclohexano para producir una mezcla de ciclohexanol y ciclohexanona. Esta reacción puede producirse inyectando aire en una corriente de ciclohexano precalentada a 160 a 170 grados centígrados, pero a su vez los productos deseados pueden sufrir también oxidación, lo que limita seriamente la selectividad de la transformación del ciclohexano en la mezcla de ciclohexanol y ciclohexanona. Se pudo comprobar por los experimentos a nivel de laboratorio que añadiendo ácido bórico a la mezcla de reacción se mejoraba la selectividad, ya que este ácido reacciona con ciclohexanol, formando ésteres, que lo protegen de la posterior oxidación. A partir de ese punto se comenzaron una serie de experimentos discontinuos para determinar el efecto de las condiciones de operación en la conversión de ciclohexano y la selectividad. Los resultados obtenidos confirmaron el incremento de la selectividad producido por la adición de ácido bórico y se obtuvieron datos para confeccionar las relaciones entre la selectividad y la conversión, lo que hizo posible fijar el rango de condiciones de operación en las cuales se podía alcanzar una selectividad del 90%, y se obtuvo en condiciones de realizar una primera aproximación del tipo de instalación industrial que sería necesaria, y comenzaron a analizarse los problemas del escalado. Se seleccionó una columna de burbujeo con circulación de fondo al tope, con el equipo idóneo para mantener el ácido bórico en suspensión y permitir la reacción relativamente lenta en la fase líquida, ya que este proceso, y no la transferencia de oxígeno, era el que limitaba la transformación deseada.
También se pudo definir que eran necesarios varios reactores de ese tipo en serie, para poder mantener la pérdida de selectividad tan baja como fuese posible, al pasar de la operación discontinua de los experimentos iniciales a la operación continua necesaria en la escala industrial. Se construyó entonces una planta piloto continua de una sola etapa para chequear los resultados de la operación continua y estudiar los diversos problemas inherentes de la recirculación del ciclo hexano y el ácido bórico, así como la separación e hidrólisis de los ésteres formados. No se construyó la planta con los 3 reactores en serie como se anticipaba que sería la instalación industrial por motivos económicos, pero de todas formas la información obtenida con una etapa continua resultó suficiente para asegurar la correcta transposición de la operación discontinua a nivel de laboratorio y banco a la operación continua y por etapas a nivel industrial. Con el conocimiento alcanzado se obtuvo en posibilidad de formular un modelo matemático simplificado que consideraba el proceso como el producto de 2 reacciones en serie y brindaba las posibilidades para, a partir de los datos de laboratorio en instalaciones discontinuas y los de planta piloto continua de una sola etapa, pasar a un modelo fenomenológico más completo, capaz de proporcionar la información para pasar de una etapa continua a las 3 etapas continuas en serie requeridas. Y con esa base se pudo construir y poner en marcha la primera unidad comercial de ese proceso sin dificultad alguna. Escalado de reactores catalíticos. En los procesos catalíticos, petroquímicos y de refinación existen muchas aplicaciones de la catálisis heterogénea y varias vías de utilización de los catalizadores, como son cama fija, cama en movimiento, cama fluidizada y suspensión. Pues para efectos de este tema, pues solamente nos vamos a centrar en el reactor con cama fija de catalizador y el reactor con cama móvil de catalizador. Reactores con cama fija de catalizador. Las reglas de diseño de este tipo de reactores son bastante bien conocidas. Los problemas radican en hallar el tipo de equipamiento experimental de pequeña escala, adecuado para realizar las mediciones de rendimiento del catalizador y que éstas sean representativas en la escala industrial. En el caso de la reformación catalítica, el esquema de reacción es complejo y los efectos térmicos son muy fuertes durante la primera fase de la transformación, o sea, durante la deshidrogenación de las cicloparafinas. La tecnología, en uso general desde hace más de 30 años, consiste en 3 o 4 reactores de cama fija en serie, operando adiabáticamente, precedidos por hornos para compensar la naturaleza endotérmica global del sistema reaccionante. Sin embargo, los estudios sobre la efectividad de los catalizadores se desarrollan normalmente en unidades piloto isotérmicas, usando lotes de 300 a 400 gramos de catalizador, y esto dificulta hacer las comparaciones entre estas camas experimentales de algunos centímetros y las camas industriales mucho más grandes. Sin embargo, esta situación es aceptable en este caso debido a que la transferencia de masa en el exterior de los granos de catalizador juega un rol despreciable en la cinética global y la transposición entre la operación isotérmica a nivel piloto y la adiabática a nivel industrial. Puede hacerse mediante correlaciones empíricas disponibles, aunque no se dispone aún de los modelos matemáticos útiles para este proceso, debido a la gran complejidad del mismo. El tipo de reactor utilizado industrialmente para las operaciones de hidroprocesamiento, desulfuración de gasolina, fuel oil, destilados al vacío y residuos hidrocraquio para producir destilados medios y gasolina, hidrorefinación de aceites lubricantes, etc. Es el de cama fija y 2 fases fluidas, denominado cama de escurrimiento. Bien. Reactor con cama móvil de catalizador. Los requerimientos crecientes con relación a la cantidad y calidad de la gasolina y la producción de aromáticos ha hecho incrementar la importancia de los procesos de reformación catalítica y ha llevado al desarrollo de un profundo trabajo de investigación para mejorar la estabilidad del catalizador. Este desarrollo llegó a un punto en el cual no se podía obtener mejoras sin un cambio radical de la tecnología. Y de ahí surgió la utilización de una cama movible de catalizador, que permite la regeneración continua o semicontinua del mismo. Después de la regeneración, el catalizador entra al tope del primer reactor, desciende por gravedad y sale por el fondo, de donde es empujado reumáticamente hacia el tope del próximo reactor. Y después de pasar por todos los reactores, retorna al regenerador para complementar el ciclo.
Para disminuir la caída de presión a través de la cama de catalizador, se adoptó una tecnología de flujo cruzado con un reactor de la forma mostrada en el siguiente dibujo. Bien, eso es todo. Gracias por su atención.